los que saben qué debe ser cambiado en nosotros, pues el Señor y por supuesto nosotros mismos. Entreguemos en las manos del Señor aquellas áreas que necesitan su intervención, ¿verdad? Que el Señor nos haga una cirugía espiritual y un trasplante que nos haga el cambio que necesitamos, o que nos haga completa y totalmente nuevos, que es lo que la palabra de Dios dice, que somos una nueva criatura, ¿verdad? Que somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya. Espero que me estén escuchando bien ahorita. Ok, gracias. Y les decía pues que es tremendo, en esta carta me está resultando un tanto difícil poder terminar, y es que hay tanta riqueza en estas últimas palabras que el apóstol Pablo registra en esta carta, y creo que él sabía positivamente, hermanos amados, que era posiblemente lo último que podía decirles a los hermanos de Éfeso. Y por eso él hizo todo esto. Y para nosotros es una gran bendición. Me llamó poderosamente la atención algo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13, 6:13 de Efesios. Por tanto, ya que no tenemos lucha contra carne y sangre, él ha dicho que nos vistamos de toda armadura de Dios, y por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, implica una insistencia, ¿verdad? A fin de que podamos cada uno de nosotros entenderlo y disponernos para que podáis resistir en el día malo. Y aquí viene lo que me ha llamado la atención ya durante prácticamente varias horas. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Podíamos ponerle como tema esta noche a esto que voy con la ayuda del Señor a compartir. Pero, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿O qué dijo el apóstol Pablo al respecto? Habiendo acabado todo, estar firmes. Esta palabra acabado es bien interesante. En el griego, la palabra katergasomai significa terminar el trabajo, terminar la obra completamente. Es bien interesante. También hay otra palabra en el griego, es la palabra kalá, con K, kalá, que significa acabar, cesar y consumar. Pero registra esta palabra, habiendo acabado todo, la idea, hermanos amados, de que hay una obra terminada. Es decir, que ahorita nosotros estamos trabajando, estamos ocupados en una obra. Y en este caso es la obra de la predicación de la palabra, predicación del evangelio. Estamos en eso. Pero aquí el apóstol Pablo hace ver que este trabajo de la obra del evangelio es semejante a una guerra que se está librando. Los predicadores del evangelio pertenecemos a un régimen, a un ejército, ¿verdad? Y que estamos o hemos sido entrenados para esta guerra, y también estamos equipados para esta guerra. Entonces, mientras no ha caído o no ha sido conquistado el enemigo, la guerra no termina. La guerra termina cuando uno de los dos bandos se rinde, se entrega, o en su defecto es arrasado y no queda nadie vivo. Ya no hay nadie contra quien pelear, entonces la guerra terminó. Me recuerda que el Señor Jesucristo en cierto momento, Él dijo que no había venido para traer paz, sino guerra. Y Él dijo que esta guerra ya había comenzado. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué quiero? Dijo el Señor, si ya comenzó la guerra. La realidad es que el Señor Jesucristo inició esta guerra cuando Él comenzó su ministerio.
esta guerra, que obviamente va a terminar, hermanos amados, hasta que el enemigo esté vencido, no antes, o en su defecto conquistado. Por lo tanto, nosotros no debemos ponernos a descansar, no debemos ser indiferentes. Estamos metidos en una batalla, hermanos amados, en contra de nuestro archienemigo, que está armado hasta los dientes, con tanta, ¿qué les dijera yo? Con tantas armas, hermanos amados, que está utilizando precisamente para combatirnos. Pero nosotros no somos un ejército desarmado, no somos un ejército desprovisto de armamento, tanto de armamento para atacar como de medios para defendernos. Y, por cierto fuera poco, hermanos, no somos un ejército que se ha levantado para ser un perdedor. Somos un ejército que el Señor ha levantado para ser un vencedor. Y eso que no se nos quite de la mente. Porque del momento que nosotros comenzamos, como les decía anoche, a tirar la toalla o a tirar el guante o a darnos por vencidos, ya perdimos. Ya perdimos. En nuestro caso, nosotros no debemos darnos por vencidos, aunque tengamos heridas por todos lados. Hermanos, miren, es interesante que de la batalla recogen a los que están heridos y los llevan a curar. Están unos días en curación y ya cuando están restaurados los meten otra vez a pelear. Porque la guerra no ha terminado. Algunos que definitivamente ya no pueden hacerlo, pues son enviados a sus casas y son, por decir así, sostenidos por el gobierno, ¿verdad? O quien esté a cargo del ejército. Son gente que está en un retiro, ¿verdad? Pero que aún con todo, allá donde estén, siguen siendo parte del ejército. Ahora, esta palabra, habiendo acabado todo, estar firmes, podemos ver también en el hebreo, katergasomai y kalá, explican esta situación de un tiempo, como podemos ver en Génesis capítulo 2 y versículo 1, donde se nos habla acerca de que el Señor acabó los cielos y la tierra en 7 días, o en 6 días, para ser más exactos. La nueva creación de la cual nosotros hoy participamos, somos parte, fue hecha en 6 días. Aquí dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y en el versículo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y es el versículo siguiente, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra. Aquí está la palabra obra, implica 2 veces está mencionado obra, es eso lo que encierra esos 6 días de la creación más un día de reposo. El Señor terminó esa obra, aunque el Señor Jesucristo dice que Él y el Padre siguen trabajando. Y por cierto, aquí el Señor Jesucristo está trabajando en esta obra de la predicación del Evangelio, que también, así como comenzó, también va a concluir. En cuanto al Señor Jesucristo, hermanos amados, y en cuanto a su ministerio, en el Evangelio de Juan, vamos a ir ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4, veamos, 4:34. Dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense, repito, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, veamos, por favor, en el capítulo 17 y versículo 4 también, siempre del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Jesucristo comienza su ministerio, inicia esta obra, y allá en el capítulo 17 de Juan dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estamos hablando de tiempos, estamos hablando de obras que tienen un inicio y un final. Y es bien interesante esto, como les dije allá en Génesis, lo que el Señor hizo en la creación. Es interesante aquí lo que sucedió con el ministerio de Jesucristo. Y ahora veamos un ejemplo más. Quisiera que viéramos en 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8. Y veamos qué es lo que el apóstol Pablo dice aquí. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y aquí hay otra palabra, y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabarán. Que está, vean el versículo 10 también, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En eso estamos ahorita nosotros, en lo que es en parte. Eso es lo que se acabará. O sea, lo que vemos como ministerio de los dones espirituales, etcétera, tiene un límite o tiene un tiempo definido. Y ahí estamos viviendo en este tiempo. En el tiempo de las profecías, en el tiempo de la predicación, en el tiempo de la enseñanza, en el tiempo de la manifestación, ejercicio, función de los dones, hermanos, el evangelio siendo predicado, etcétera. En ese tiempo estamos viviendo. Aquí en el capítulo 24 del evangelio de Mateo, y en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Es lo que estamos esperando. Mientras tanto, estamos en la obra de la predicación del evangelio. Ahí estamos metidos. Todos nosotros. Ya llevamos un poquito más de 2000 años en este trabajo. Ya vendrá el día cuando se terminará. Por eso el apóstol Pablo dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora bien, hermanos amados, veamos por favor en Juan capítulo 21, versículo 30, volviendo a lo que es el asunto del ministerio de Jesús. Y noten cómo realmente lo termina, porque en Juan 17 todavía no había terminado el Señor su obra, el Señor Jesucristo. Capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí fue donde Jesucristo terminó su obra. ¿Perdón? Por supuesto, ahí conquistó todo lo que conquistó, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos en otra época, en otro tiempo, en otro momento de la historia del Señor, porque el Señor tiene su historia. Y estamos incluidos allí en esta historia. Esta es la historia de la predicación del Evangelio. ¿Cuándo comenzó la predicación del Evangelio de parte de los discípulos? Sabemos que esto empezó en Hechos 2. Y de ahí para acá ha venido por todo este tiempo y nos llegó a nosotros la oportunidad del tiempo de involucrarnos, de participar y estar ahora activos en el desarrollo y la consumación de esta obra. Pero fíjense que lo mismo pasó con el apóstol Pablo, porque es bien interesante, él habla sobre esto y en cierto momento él dijo que había acabado la carrera. ¿Cuándo comenzó realmente la carrera del apóstol Pablo? En Hechos 9 el Señor lo toma para enviarlo a los gentiles, pero no comienza definitivamente su ministerio allí. Allí es tomado como apóstol, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo toma como apóstol. Él pasa alrededor de unos, dijéramos, casi 20 años, porque hasta en Hechos 13 el apóstol Pablo sale al ministerio.
Desde ahí de Hechos 13 en adelante hasta el capítulo 28 de Hechos, registramos, hermanos amados, la vida del apóstol Pablo y su ministerio. Y él dijo esto antes de partir, antes de que muriera a manos de los romanos. Él dijo esto y podemos verlo, por favor, en Hechos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y en el versículo 24, él dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para el momento en que el apóstol Pablo llegó a expresar estas palabras, durante años él pasó, hermanos, batallando en esta guerra de la predicación del evangelio. Y obviamente cuando él allá en Efesios está diciendo que tomemos toda la armadura de Dios, él está hablando de una experiencia. Pablo había predicado el evangelio estando vestido de toda la armadura de Dios. Es bien importante que lo entendamos. Yo se los he dicho varias veces. El apóstol Pablo nos habló por las revelaciones y por las experiencias que él tenía. Él nos inventó esto. El apóstol Pablo había, hermano, ceñido sus lomos con la verdad. Se había vestido con la coraza de justicia. Se había calzado, hermanos, con el apresto del evangelio de la paz. Había tomado el escudo de la fe y había experimentado cómo él apagaba los dardos de fuego del maligno. Él había tomado el yelmo de la salvación y había usado la espada del Espíritu, que él aclara aquí. No tenemos que ir a investigar qué es la espada del Espíritu. Aquí dice que es la palabra de Dios. Y cuando él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es lo que el apóstol Pablo hacía. Y el mismo libro de Efesios nos registra cómo él está diciendo que se acuerda siempre de ellos en sus oraciones y que él está orando al Padre para que él les dé espíritu de revelación, etcétera, 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 etcétera. O sea, lo que Pablo está explicando aquí no es sencillamente una retórica. Qué bonita, qué bonito, diría yo, escribió el apóstol Pablo con lujo de detalles, de cosas tan interesantes. No, hermanos, son sus experiencias, es su testimonio, es su labor, es su vida. Así peleó el apóstol Pablo, así se mantuvo firme el apóstol Pablo, hasta que llegó el momento que él pudo decir estas palabras, hermanos amados. Podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 4, vamos por favor allí. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Fíjense lo que le está diciendo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Dicen algunos estudiosos que ahí no dice que aman su venida, sino que aman sus venidas. Interesante. Entonces, esto el apóstol Pablo lo está diciendo para que cumplamos lo que él nos ha dicho en otras partes, que lo imitemos, así como él imitaba a Cristo. Porque, escuchen bien, hermano, esto que él está diciendo aquí a los Efesios es precisamente, hermano, escuchen, es precisamente lo que él recibió del Señor Jesucristo. Yo puedo imaginarme al Señor Jesucristo hablándole al apóstol Pablo, explicándole cómo él venció al mundo, venció la carne, venció al diablo. Escuchen. Yo me imagino
como el apóstol Juan viendo al Señor Jesucristo, ¿no? Con un traje, con una vestidura. Aquí yo al leer esto, también no solo por lo que algunos estudiosos dicen que Pablo se inspiró, porque veía al soldado romano mientras él estaba escribiendo esto. Yo creo que que Pablo estaba viendo al Señor Jesucristo aquí. ¿Cómo vio Pablo al Señor Jesucristo aquí? Lo vio con sus lomos ceñidos con la verdad. Lo vio vestido con la coraza de justicia, etcétera. Y así como yo estoy, Pablo, para esta guerra que yo todavía estoy librando. Escuchen, aunque el Señor Jesucristo terminó en la cruz ese ministerio, después de su resurrección, Él empezó otra obra con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es, hermanos, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y tiene Él un ejército llamado la iglesia. Un ejército de soldados valientes, un ejército de soldados capacitados, un ejército de soldados entrenados, un ejército, hermano, de soldados que no se corren y que tienen el equipamiento que necesitan. Nosotros no tenemos un fusil que el Señor nos haya dado que le salga el tiro por la culata. Hermanos, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque es lamentable lo que se ve por todos lados. Un montón de gente, hermanos amados, que estuvo en el ejército del Señor y ha desertado. Y algunos están queriendo ya desertar. Ni hemos entrado a lo más duro, a lo más terrible que viene. No hemos entrado aún y muchos ya están queriendo correrse. Ya no aguantan. Están llenos de miedo. Hermano, el ejército del Señor no es un ejército de soldados miedosos, cobardes. Todos los que están enlistados en el ejército del Señor son hombres y mujeres valientes, fuertes, potentes, porque están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, esa es la realidad nuestra. Yo no sé por qué, pero se da esto, hermano, y a veces, aunque no lo digo ni lo demuestro, pero sí, de veras, hay momentos que me siento yo como, no sé cómo decir, aquí adentro, al ver hermanos hermano, es increíble cómo son fáciles de enfermar de la mente, cómo son fáciles de seducir, cómo son fáciles, frágiles, débiles, por cualquier cosita ya tan chillando. Está bueno que chillemos en la presencia del Señor, pero no por una prueba, no por una ofensa, no por una herida, no por una calumnia. Si eso es normal, esa es la batalla, hermanos amados. Y como pienso que la mayor parte de cosas que aquí se dice, una de las cosas que creo debo abordar es esto de la coraza de justicia. Siento que ahí es donde nosotros necesitamos, hermanos amados, una explicación. El soldado, en este caso, tiene todos sus implementos y varios de ellos son para defensa. Lo que vemos aquí, la coraza de justicia, el calzado de los pies, es para defensa. Y también el escudo de la fe es para defendernos. El yelmo de la salvación también es para proteger nuestra cabeza. Pero la espada del Espíritu es para atacar. También sirve para defenderse. Tiene doble función la espada del Espíritu, para atacar, ¿verdad? Y defendernos. Dicen que la mejor defensa es el ataque. Pero aquí la espada del Espíritu, hermanos, dice que es la palabra de Dios. ¿Cuánto debe abundar en nuestra boca la palabra de Dios?
Con la palabra de Dios podemos atacar y podemos defendernos. Podemos derribar fortalezas, podemos derribar argumentos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no vamos a tener solo argumentos, vamos a tener la verdad del Señor. Y nada se puede contra la verdad más que con la verdad misma. Ahora, en esto de la situación de la coraza de justicia, yo quiero detenerme un poco y que veamos esta palabra justicia en el hebreo es la palabra sedet, T-S-E-D-E-C, T-S-E-D-E-C. Esta palabra significa derecho, ya sea natural, moral o legal. Y otra palabra que es la raíz, es la palabra raíz, es Tsedak, que significa ser, y de manera causal, hacer. ¿Qué? ¿Hacer qué? Hacer derecho en sentido moral o forense. También significa absolver, significa justamente, significa hacer justicia, justificar, justo y purificar. Pero una cosa interesante, cuando el apóstol Pablo en Romanos 13 habla de la autoridad, dice que esa autoridad lleva un arma, esa autoridad lleva un arma, una espada. Pero no es solo la espada la que carga la autoridad, porque cada uno de estos aspectos, hermanos, podemos referirlos de manera literal, ¿verdad? Pero veamos el sentido espiritual de esto, que es lo que más nos toca a nosotros, porque nosotros no andamos vestidos con un ejército, con un uniforme literal militar, pero debemos entender que sí debemos vestir espiritualmente, hermano, el significado de cada una de estas cosas. Y hablando de la coraza, hermanos, de justicia, escuchen bien por favor lo que voy a decirles. En Romanos capítulo 4, versículo 3 al 9, vamos a ir a leer allá, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 9. ¿De qué habla aquí el apóstol Pablo? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y noten aquí cómo esta palabra justicia se relaciona con creer, o en otras palabras, tener fe o confiar. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, acuérdense, estamos en la obra, estamos en el ejército del Señor, y el trabajo en la obra del ejército del Señor, dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, nosotros en este trabajo que tenemos un salario, tenemos una paga. Y podríamos hablar largamente de cómo el Señor no es deudor de nadie, que Él no se queda con nada, Él no le debe nada a nadie, Él paga sus cuentas, paga sus salarios y paga muy bien, por cierto. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos esto de dos maneras. No hay nada malo con hacer obra en la obra del Señor, valga la redundancia. Y sabemos que el Señor nos bendice día tras día, obrando. Pero esto que hacemos como obra no tiene nada que ver, escuchen bien, en cuanto a la salvación. Pero sí, la fe que estamos hablando aquí sí tiene mucho que ver en eso. Dice aquí
que no vamos a buscar ser justificados por las obras porque tenemos una paga. Pero por el lado de la fe, sí vamos a ser hechos hombres y mujeres que practicamos la justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ya sabemos que es por fe y no por obras, que nuestros pecados son perdonados y nuestros pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los israelitas, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí es donde yo quiero que entremos. ¿Cómo se aplica para nosotros esto que sucedió con Abraham? Nosotros no somos circuncidados, pero para Abraham la circuncisión es la obra de la obediencia, es la obra de la fe, es la obra de querer agradar a Dios. Y Abraham lo hizo por fe. La circuncisión es una obra, ¿sí? Pero el creerle a Dios es otra cosa. Y eso de creerle a Dios es lo que realmente justificó a Abraham. Aunque sabemos que el apóstol Santiago dice que Abraham fue justificado también por las obras y no solamente por la fe. Por supuesto, hermanos amados. Y ahora vamos a ver qué significa esto de ser justificados por las obras. Vamos a verlo. Ya sabemos que somos justificados para ser salvos por medio de la fe, pero también somos justificados por las obras. Ya vamos a ver para qué y cómo. Miren, hermanos amados, ¿qué necesitamos según lo que acabamos de leer para tener justicia delante de Dios? ¿Obras? Sí. Porque Abraham, dice Santiago, que fue justificado por la obra de la circuncisión, porque al hacerlo le obedeció a Dios. Pero también, hermanos amados, fue justificado por la fe, por las dos cosas. Y dice acá, según el apóstol Pablo, que Abraham fue justificado por Dios por la fe, por creerle a Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que no solamente existe el escudo de la fe, sino que también la coraza tiene fe. La coraza es también figura de la fe, como vimos allá. ¿Qué relación hay una cosa con la otra? Veamos. En este sentido, veamos en Filipenses capítulo 3, por favor, capítulo 3, versículo 6. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe. Capítulo 3, versículo 6. Dice él: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Esa era la obra del apóstol Pablo. Él creía que con esta obra agradaba a Dios, le hacía un favor a Dios, quitando de en medio a todos esos traidores, ¿verdad? Y dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aunque sabemos que el resto de este capítulo él habla de esas cosas como que no tienen para él mayor importancia. Sin embargo, hermanos amados, en cuanto a lo que es en relación a la fe para ser salvos, por supuesto que eso no tiene mayor relevancia. Pero para desarrollar la obra del Señor, nosotros necesitamos no solo la fe, necesitamos también la justicia por las obras. Y vamos a verlo por qué. Vamos a verlo por qué. Para tener justicia delante de Dios necesitamos la fe. Para tener justicia delante de los hombres, no solo necesitamos la fe, necesitamos las obras. Jesucristo mismo, hermanos amados, hizo obras. Las obras acompañaban la predicación del Señor Jesucristo. Él no solo predicaba la palabra, también hacía milagros, sanidades, ¿verdad? No solo predicaba el evangelio, él también hacía liberaciones, hacía milagros de toda índole. Él estaba haciendo obras.
Es más, en un momento determinado, él le dijo a los judíos, miren, ¿y por qué? ¿Por cuál obra me van a apedrear? He hecho entre ustedes tantas obras, ¿por cuál de ellas ustedes me van a apedrear? Y le dicen, no por ninguna obra, no te vamos a apedrear por ninguna obra, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Eso no les cabía a ellos. Pero el Señor seguía hablando de que Él es el Hijo de Dios. Y Él manifestó una fe, hermano, escuchen bien, una fe en su Padre. El Señor Jesucristo fue un hombre de fe. Un hombre que le creyó a su Padre, como Abraham le creyó a Dios y como nosotros también debemos hacerlo. Igualmente el apóstol Pablo le creyó al Señor Jesucristo. Pero también desarrolló la obra que el Señor Jesucristo le encomendó y para poder hacerlo, él tuvo que vestirse esta armadura. Vamos a meternos más en esto. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11 se habla acerca, hermanos amados, de que si la situación no ha llegado a su final, si no ha acabado todo todavía, nosotros tenemos que permanecer siendo justos. Él dice allá, el que es justo, ¿qué dice? Justifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Y el que es inmundo, pues siga inmundo todavía. ¿Verdad? No terminado todavía. Está diciendo allá Apocalipsis 22:11. Pero escuchen, debemos permanecer en este plano, hermanos amados, del uso de la coraza. En este caso, la justicia es la coraza. La justicia es la coraza. Y permanecer dentro de ese marco de justicia. Veamos en Apocalipsis siempre, y en el capítulo 19, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 de Apocalipsis 19. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Continuemos. Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces veamos, amados. Dice que son las acciones o las obras justas de los santos. Y por supuesto, estas obras justas son las que Dios, hermanos amados, estableció desde antes para que anduviésemos en ellas. Y en este caso, en particular, la predicación del Evangelio y los predicadores del Evangelio, los creyentes que conforman la iglesia, deben, hermano, manifestar todas estas cualidades que tienen que ver con esto de la coraza de justicia. Si la coraza en términos literal nos defiende, hermanos amados, en términos espiritual, la justicia es como una coraza que nos defiende. ¿De qué? Por un lado, hermanos amados, fíjense, el apóstol Pablo dice que usemos el escudo de la fe con la que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno y a dónde van? También dice que usemos el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación no es otra cosa más que, hermano, mantener nuestra fe de salvación, hermano, creyéndolo, con una convicción en nuestra mente, hermano, y con una creencia en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que si hacemos eso seremos salvos, pero el enemigo está con sus influencias metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón mentiras al respecto. De tal modo
que cometo un error y viene y me dice, ya ves, sos un inútil, sos un pecador, no servís para nada. ¿Y qué va a decir Dios? ¿Qué van a decir los hermanos en la iglesia? Vos mira lo que hiciste, si sos un desgraciado y no servís para nada. Y lo triste es que muchos son convencidos por el enemigo, por esas influencias, por esos pensamientos, esas palabras que tira dentro de nuestra mente y nuestro corazón. No nos quitemos el yelmo. El yelmo, hermano, es la seguridad de la salvación. Es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos amados. El yelmo, en Primera Tesalonicenses, vamos a ir, por favor, hablando del yelmo, porque estoy hablando de las cosas que nos defienden. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver. Tengo anotado por aquí. Versículo 8, por favor. 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Aquí habla coraza de fe. Fíjense, fe y justicia. Yo les dije que van de la mano, recuerden. ¿Ya? Dice fe, coraza de fe y también coraza de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué precioso esto, hermanos. Hay varias escrituras donde el apóstol Pablo hace uso de estas figuras para enseñarnos. Así como un soldado está protegido, pero también no solo recibe ataques, sino que también ataca defendiéndose, también nosotros, hermanos amados. Veamos, por favor, hablando de esto, de la coraza de justicia, en la primera carta de Juan, ahí nomasito, solo vamos unas páginas adelante, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, amar al hermano es hacer justicia. Romanos capítulo 2, versículo 13, por favor. Estamos hablando de por qué necesitamos nosotros la justicia. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La coraza de justicia se utiliza de esta manera. Muchos tenemos problema en el punto, hermanos, de cuando hablamos de las obras. Pero fíjense en este caso, versículo 4 del capítulo 3, siempre de Romanos. Veamos, 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, hermanos amados, entendamos esto. Dice Isaías capítulo 61, versículo 3, y es precioso ese capítulo en este plano de la coraza de justicia. Ahí dice que seremos llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, hasta lo hemos cantado en otro tiempo. Isaías 61, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es lo que debe estar sucediendo con nosotros ahora. Pero vamos a terminar leyendo el capítulo 29 de el libro de Job. Capítulo 29 del libro de Job. Hay varios pasajes aquí que nos van a mostrar lo importante que es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y en este caso, de la coraza. La coraza son las obras de justicia que hacemos. Nos dan una defensa ante la opinión de los demás, ante los argumentos de los hombres. Nos dan una defensa. Porque, hermanos amados, las críticas, las calumnias, los chambres, las habladurías, las amenazas y todo eso rebotará, chocará con la coraza de justicia, es decir, sus obras hechas en el Espíritu, sus obras hechas en el marco de la verdad, sus obras hechas en buscar agradar a Dios en todo. Veamos aquí. Dice, versículo 1, volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, o sea, su espíritu, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche. Qué tremendo esto. Allá se nos dice que calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y la piedra me derramaba río de aceite. Qué precioso esto. Unción. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre. Ojo, aquí vayan viendo, hermanos, de qué está hablando aquí Job. Porque yo, dice, libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Estamos hablando aquí de obras de justicia. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia. Fíjese, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Más obras de justicia. A los menesterosos era padre de la causa que no entendía. Me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban en mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían. Es que él tenía, hermanos, tenía, como les dijera yo, una estatura espiritual, una estatura de bondad, una estatura de justicia. Y era tanta que él podía compartir hasta con el más pequeño. Y quizás le daba pena a la gente acercarse, pero él se acercaba a ellos.
Es tremendo eso. Dice, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Pero ¿cuál es la opinión de Dios de esto? El mismo libro de Job nos lo dice. Vamos al capítulo 1 y veamos qué pasaba con este hombre, hermanos amados, que el Espíritu Santo se encarga y lo hace delante del enemigo, Dios mismo, hablando de su siervo Job. Fíjense, primero en el versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz, capítulo 1 de Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso era para Job una coraza delante de Dios. Fíjense, hermanos amados. Y en el mismo capítulo, veamos lo que sucede. En el versículo 8, lo que le dice Dios a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué significa esto? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué significa? Mire, aquí es bien interesante. Debido a que Job era así, él tenía la protección de Dios. Eso es cierto. Por eso Satanás decía que no lo podía tocar, porque Dios lo tenía guardado. Pero ¿por qué razón Dios lo tenía guardado? Ya leímos capítulo 29 y hay muchos pasajes donde Job habla de eso. Inclusive fue acusado, escuchen bien, de que Job se justificaba él mismo. Pero, amados hermanos, ¿cómo le valía a Job ser así? No solo delante de Dios, sino delante de la gente. Esto es muy importante. Vamos a detenernos aquí y vamos a orar, hermanos amados, y pidámosle al Señor que nos dé esta coraza de justicia. Porque para poder seguir adelante, hermanos amados, y estar firmes, habiendo acabado todo, es necesario tener la coraza de justicia. Si tenemos la coraza de justicia, no le vamos a tener miedo a nada ni a nadie. Y Dios va a defendernos. Dios va a velar por nosotros. Piensen en lo que falta de la noche y mañana durante el día. ¿Cuál es la justicia de un magistrado? De uno que es juez, de uno que es autoridad. ¿Cómo debe ser su vida, su persona? ¿Cómo debe ser? ¿Qué clase y nivel de solvencia moral, jurídica debe de tener? Padre, gracias esta noche por habernos concedido la vida y habernos dado esta oportunidad. Señor, que todos seamos vestidos con la coraza de justicia. Señor, que como Jeremías decía, que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. No solo por causa tuya, sino por causa de aquellos que necesitan, que requieren realmente, Señor, que haya hombres y mujeres sobre esta tierra que estén vestidos con toda la armadura de Dios y que particularmente estén vestidos con la coraza de justicia, es decir, Señor, con las obras justas de los santos. Señor, aquí estoy delante de ti junto con mis hermanos, consciente de nuestra necesidad espiritual, moral. Señor amado, por favor, ayúdanos a corregir, Señor, nuestras imperfecciones. Señor amado, por favor, capacítanos para poder enfrentar al enemigo sin avergonzarnos.
y para poder movernos entre nuestros hermanos y entre nuestros vecinos y entre nuestros compañeros de trabajo sin avergonzarnos, porque tenemos puesta la coraza de justicia. Señor, que la gente no tenga nada malo que decir de nosotros. Y si lo dicen, Señor, que no sea realmente porque no somos justos. Señor amado, glorifícate entre nosotros y perfecciona tu poder en nuestra necesidad para ser fieles y dar un buen testimonio, Señor, de ser parte de tu ejército, para testificar que somos un soldado, que pertenecemos a tus filas, Señor amado, y que estamos ahí para bendición de otros. Muchas gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.